Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga con toda bendición. En esta mañana quería compartir la palabra del Señor, un breve pasaje, pero antes vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, una vez más, agradeciéndote tu amor, tu fidelidad, Señor. Queremos abrir tu palabra y que tú nos enseñes y nos muestres qué es lo que quieres para nuestras vidas. Lávanos, purifícanos, bendice a cada familia en este día, cada reunión que se levanta en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, una de las cosas que entendemos, lo que hemos creído en Dios y en su palabra, es que Él nos conoce y sabe bien lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Y una de las cosas que la Biblia a nosotros nos muestra que no nos ayuda en nada es el enojo. Y en esta mañana yo quiero meditar acerca del enojo. El enojo, según el diccionario, es un movimiento del ánimo que promueve ira contra alguien, contra otra persona. La ira es una pasión del alma que causa indignación. La forma más común de ira es el resentimiento. Y esta ira, disimulada que se esconde por debajo de la superficie, daña nuestra salud más que cualquier otra emoción. Está comprobado a nivel médico que la ira nos enferma el cuerpo, y muchas son las situaciones en la vida que a nosotros nos producen enojo y muchas veces es difícil de evitar. Muchas de las veces que nosotros nos enojamos, generalmente no pensamos antes el daño que podemos hacer o no pensamos lo que podemos causar en la otra persona. Y también muchos de nuestros enojos son contra el Señor, por lo que permite o por aquello que no hace o por aquello que permite que hace y que nosotros creemos que es injusto. Hoy quería meditar acerca de alguien que se enojó en gran manera contra Dios y vamos a sacar alguna enseñanza. Yo quiero leer Jonás capítulo 4 del 1 al 11. Ahí van a ver el título, el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientas del mal. Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová:
tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Que Dios bendiga su palabra. Pero nosotros aquí tenemos un ejemplo del enojo de Jonás. Y lo primero que podemos ver acá, en estos dos primeros versículos, es que Jonás se enoja porque Dios tiene misericordia de la tierra de Nínive. Y queridos hermanos, yo quiero decirles que algunas veces nosotros nos enojamos porque Dios hace misericordia con otros a los cuales nosotros los consideramos indignos. Por ahí podemos decir, pero mira, a Dios le da a este tipo que es malvado, que Dios le permite seguir viviendo, y decimos así y hablamos enojándonos contra estas personas. Dicen aquí estos pasajes que Jonás se apesadumbró en extremo, y dice que se enfermó y luego pero se enojó, dice. Y también dice el profeta que huyó a Tarsis porque sabía que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Jonás quería que Dios juzgara y destruyera Nínive. Parece que no entendía nada acerca del amor que Dios tiene, de ese Dios que aún lo había librado del pez y quería seguirlo utilizando para su gloria. Y muchas veces a nosotros Dios también nos saca del vientre del pez, nos saca de lugares muchas veces impensados, pero no vemos la compasión y el amor que Dios tiene para con otros, ni vemos tampoco la compasión y el amor que Dios tiene para con nosotros mismos. No sabemos valorar que Dios quiera usarnos así imperfectos y débiles como somos. Renegamos para hacer su voluntad y someternos a ella. Pero Dios nos sigue esperando y hace todo para que le sirvamos y para que le adoremos. Aún Dios nos envía lecciones en la vida para que aprendamos, y lo va a seguir haciendo hasta que aprendamos. Por lo tanto, desechemos el resentimiento y el enojo de nuestras vidas. Él sigue disciplinándonos porque somos sus hijos. No nos cansemos de su disciplina y pidámosle al Señor que nos dé fuerzas para seguir adelante. Pero vemos en el versículo 3, dice el relato que Jonás le pidió al Señor que lo matara, porque para él era mejor morirse que seguir viviendo. Y queridos hermanos, el enojo puede llevarnos a nosotros a despreciar la vida. Podemos ver aquí que nuestro enojo puede llevarnos a actitudes y a confesiones que nada tienen que ver con lo que Dios está esperando de nosotros. Aquí vemos nosotros a Jonás autocompadeciéndose del mismo porque Dios no hacía lo que él quería. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, cuando nosotros estamos mal, le decimos al Señor que queremos morirnos y que nos quite la vida? Elías también le pidió al Señor esto mismo, ¿se acuerdan? Cuando huía y se escondió en la cueva.
que nuestros sentimientos, queridos hermanos, tratan de apagar la fe que un día llegó a nuestro corazón. Y es que nos olvidamos nosotros de cuando vimos su mano sobre nuestras vidas, su mano sobre nuestros seres queridos. Y nos olvidamos que sus misericordias son nuevas cada mañana y Él nos la da cuando abrimos nuestros ojos. Lo cierto es que nuestro enojo puede llevarnos a despreciar la vida, como estoy diciendo, a ser resentidos, a ser personas amargadas. Parece que Jonás era así. Por eso debemos dejar nuestras quejas y nuestros deseos de morir a los pies del Señor. De esta forma podremos ver su amor, su misericordia y sus brazos para sostenernos y para levantarnos. Se trata de cambiar nuestra actitud y de arrepentirnos. Dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Bien, pero versículo 4, el Señor le dice a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y hoy por el Espíritu Santo el Señor usa estas palabras con nosotros. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Dios nos extiende esta pregunta a nosotros. ¿Crees que es bueno para tu vida y tu salud? Nos dice el Señor. El Señor quiere hacernos entender que nuestro enojo contra Él o contra cualquier persona no nos hace bien. El ser rebelde a su voluntad, queriendo que Dios haga mi voluntad, la mayoría de las veces nos trae a nosotros un sentimiento de aislarnos, de no querer saber nada con nadie. La mayoría de las veces el enojo es producto de un pensamiento equivocado. Muchas veces nos enojamos con Dios, quizás porque las cosas no salieron como nosotros pensábamos o porque no nos respondió de la manera que nosotros queríamos que Dios nos responda, o porque simplemente nunca hubo una respuesta y su silencio fue lo único que encontramos. A veces llegamos a los extremos de enojarnos con Dios porque hay cosas que nosotros mismos buscamos, por resultados que tejimos a base de malas decisiones y terminamos culpando a Dios de nuestro mal. Por ahí decimos nosotros o escuchamos esta frase, ¿por qué Dios no hizo nada para evitar que tomara esta decisión? ¿O por qué Dios no me detuvo antes de equivocarme? Algunas personas están enojadas con Dios porque un familiar que amaban murió de una forma que aparentemente no se merecía. Otros están enojados porque su familia quizá se desintegró y aparentemente Dios no hizo nada. Algunos jóvenes están enojados con Dios porque no lograron entrar a la universidad que querían, o porque el chico o la chica que se suponía que eran el amor de su vida se fue de su lado para nunca volver. Muchos otros están enojados con Dios por la vida que tienen, porque el dinero jamás les alcanza o porque no tienen un empleo. Muchos otros se enojan con Dios porque se sienten frustrados de su vida.
y creen que Dios jamás le prestó atención. Queridos hermanos, tenemos que entender que hay alguien más poderoso sobre nosotros, que tiene el timón de nuestras vidas y que tenemos que confiar en que siempre hará lo mejor para nosotros. Él es nuestro Padre Celestial. Versículo 5 al 11, el pasaje dice que Jonás salió de la ciudad aparentemente con su enojo a cuestas y se sentó debajo de una enramada esperando que Dios de una vez por todas hiciera justicia a pesar de que la ciudad se había arrepentido. Dios le preparó una planta de calabaza que creció, dice, sobre Jonás para que le aliviara del calor. Parece que el enojo ni le dejó ver el milagro de la rapidez con la cual creció. Esto a nosotros nos enseña que el enojo muchas veces a nosotros nos ciega. El enojo no nos deja ver los milagros que Dios está haciendo sobre nuestras vidas, así como el milagro que Dios estaba haciendo al hacer crecer esa calabaza sobre Jonás para que le diera sombra. Pero sigue el relato diciendo que el Señor preparó un gusano, dice, que hizo que la planta se secara, y cuando salió el sol, Jonás dice que se desmayaba del calor y seguía quejándose y deseando morirse. Y Dios le pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y parece que Jonás le responde con mucha bronca, mucho me enojo, hasta la muerte, le dice. Y Dios le enseña y le dice, si vos tenés lástima de la calabacera, yo no voy a tener lástima y misericordia de esta gente. Queridos hermanos y amigos, muchas veces le damos mayor importancia a las cosas que no son primordiales. El Señor le estaba haciendo ver a Jonás que lo que realmente importaba para él eran las vidas de las personas y que él como profeta de Dios tenía que entenderlo. La Biblia no dice después qué sucedió con Jonás, pero si la enseñanza que Dios quiere dejarnos, y es esta, que la vida de cada uno de nosotros y de cada ser humano es lo más importante. Y Él no quiere que nos perdamos, sino que seamos salvos. El enojo es un impedimento para discernir la voluntad de Dios. Jonás no supo valorar que Dios lo había elegido para una misión que era decirle a la gente que había otra oportunidad. En cambio, él dio lugar a su enojo y mostró ser una persona resentida, amargada, con la obra de Dios que quería hacer con las vidas. Su enojo no lo dejaba disfrutar de ser instrumento en las manos del Señor. Y nuestro enojo, queridos hermanos, puede hacernos a nosotros ser así. Desechemos todo enojo de nuestra vida. Muy bien, vamos a orar al Señor y que deseo que esta palabra quede grabada en lo profundo de nuestros corazones. Padre, gracias por tu bendita palabra, por esta enseñanza, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a desechar todo espíritu de enojo, toda obra del enemigo sobre nuestras vidas, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, como dice tu palabra, Señor. Señor, bendigo a los hermanos, a cada familia, y te ruego que alejes todo vestigio de enojo entre las familias, entre esposa y esposo,
entre hijos y padres, entre vecinos, entre familiares, entre hermanos de la iglesia. Aleja, desecha, desvanece todo enojo en la vida de tus hijos. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos y nos ponemos en tus manos para que nos enseñes a ser misericordiosos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga, que tengan una bendecida semana.